Ustedes saben que hay pendiente posiblemente un paro cívico a nivel nacional, entonces pretendemos coordinar esa situación. Estas son las imágenes de lo que se ha vivido en las últimas horas en el país y sobre esto vamos a conversar nosotros con el ministro de Gobierno. Ministro, ¿qué está pasando en este país? Bien, Jimena, primero habrá que destacar que a manera de antecedente, el 10 de octubre del pasado año, los partidos políticos, algunos comités cívicos, se movilizan, convocan a una jornada de concentraciones en rememoración a los 35 años de recuperación de la democracia. Las movilizaciones no son significativas, pese a que se desarrollan en diferentes capitales del país, aunque cuantitativamente de repente de manera significativa en Santa Cruz, pero no así en el resto de las capitales. Luego se presenta este conflicto médico impugnando un código, un artículo más bien del Código Penal que creaba un tipo penal distinto, más bien protectivo para el sector médico, seguramente en otro contexto no politizado, técnicamente se podrá visualizar que la tipología de mala praxis era en realidad una tipología más benevolente que la de homicidio culposo en el caso de provocarse una víctima o lesiones gravísimas por la atención de un médico a un paciente. Pero se movilizan los médicos y detrás de esta movilización de los médicos, que además arrastra a los trabajadores de salud, aprovechan algunos activistas políticos, algunos que se presentan como comités cívicos, plataformas ciudadanas, y generan una serie de demonios y desinformación en torno al Código Penal dirigidos hacia la población. Le dicen a la gente que ya no puede practicar una religión, que no puede transmitir en sucesión hereditaria su propiedad privada, que no tiene derecho a demandar, a protestar, que no tiene derecho a, en fin, una serie de elementos que aparentemente afectarían los derechos fundamentales de las personas. Pero ninguno de estas impugnaciones y observaciones se demuestra objetiva técnicamente, ¿no es cierto? Se moviliza el transporte luego, en condiciones similares a la movilización de los médicos por una tipología penal dirigida al transporte para separarlo de la tipología de homicidio culposo en caso de que por hechos de tránsito se produzcan víctimas. El transporte paradójicamente pide la eliminación de ese artículo y entonces vuelve a tener vigencia el articulado de homicidio culposo del Código Banzer tanto para médicos como para transportistas, pero en estas circunstancias la movilización incorpora otro sector social y así sucesivamente se va generando un escenario de incertidumbre, de temores en muchos sectores de la clase media urbana. Pero, ministro, permítame, por favor. Usted dice cabecillas, dice. ¿Son identificables? ¿Quiénes serían los cabecillas de estos movimientos, por favor? Bueno, decía actores políticos, ¿no es cierto? Porque ¿quién desarrolla esta campaña de desinformación? Son activistas políticos, activistas que lo hacen a través de redes sociales, aprovechan que sobre todo entre los jóvenes las redes sociales aparentemente en muchos estratos representan una palabra última que no merece contrastación. Le pregunto, ministro, por favor, ¿activistas con nombre y apellido o todavía eso no está identificado? Activistas políticos de oposición, ¿no es cierto? Activistas vinculados, son resabios del viejo sistema político neoliberal.
que ante la imposibilidad de presentarse ante la población con su propuesta, con su propia cara, con su propio liderazgo, ¿no es cierto?, se camuflan detrás de estas movilizaciones sectoriales, luego generan una serie de desinformación en la población y provocan movilizaciones urbanas que son más importantes que las concentraciones previas en supuesta defensa de la democracia o contra la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita la postulación del presidente Evo Morales. Porque el trasfondo es este, ¿no es cierto? El trasfondo es esconderse detrás de movilizaciones sectoriales para oponerse políticamente a la postulación del presidente Morales, pero no lo pueden hacer abiertamente porque no han tenido éxito en sus convocatorias callejeras bajo esa consigna política. Les va mejor confundiendo y mintiendo a la población, como lo han hecho antes también, muchas veces, ¿no es cierto? En el escenario de la Asamblea Constituyente, le decían a la gente que le íbamos a quitar su propiedad, que éramos comunistas. Sobre eso quiero preguntarle, ministro, por favor. Etcétera, ¿no? Sobre eso quiero preguntar. La generación de memes, la aparición de videos, de archivos históricos que no son fáciles de tener, ¿es espontáneo? ¿Es expresión ciudadana? ¿Hay un aparato detrás de producción de memes y de videos? ¿Qué es lo que sabe el gobierno? Obviamente hay mecanismos tecnológicos de reproducción de memes, de mensajes en redes virtuales que se multiplican tecnológicamente y que crean una ficción de realidad multitudinaria aparente, pero que luego en los hechos no tiene correlato, ¿no es cierto? Es decir, es un fenómeno que ocurre en Bolivia y en todas partes del mundo. Es un fenómeno no necesariamente malo, o sea, mal utilizado, pero no necesariamente malo como dispositivo tecnológico, porque antes, Jimena, la política, la movilización, la manifestación ciudadana se territorializaba y se sectorializaba. Ahora este dispositivo tecnológico transversaliza el mensaje, ¿no es cierto?, de manera virtual, y no necesariamente tiene un correlato con la realidad objetiva. Entonces ahí se hace un mal uso, se generan mentiras, temores, se hacen afirmaciones tenebrosas, macabras, en este caso contra un código que simplemente trata de modernizar la legislación penal en Bolivia y ponerla a tono con las doctrinas penales contemporáneas en el planeta. Quiero volver al tema de los memes y de los videos y le quiero comentar que entrevistamos nosotros esta semana en la radio en Fama, Poder y Ganas al analista Gustavo Pedraza y él decía así: debe haber un aparato de producción de memes. ¿Por qué, ministro? Por la tecnología utilizada para la elaboración del meme, fotografías compuestas, textos que aparecen en varias partes, no son los memes simples, y luego cómo encontrar un video del año 93, del año 98, del año 2001. Y nos decía el analista que probablemente hay un aparato. No estamos hablando ya de un joven que hizo un meme, un muchacho que encontró un video, sino un aparato de producción de memes y de videos. ¿Eso se lo ha investigado o el gobierno cree que esto es espontáneo, manifestación de la ciudadanía? No, definitivamente no es espontáneo. No es que hay cientos de personas escribiendo mensajes, ¿no es cierto?, o millones de personas. Evidentemente hay los troles, robots, ¿no es cierto?, que reproducen masivamente estos mensajes. Hay programaciones en un sistema, en un paquete, un sistema Word, ¿no es cierto?, que diseña, codifica, puede editar, superponer imágenes, crear falsas y ficticias imágenes sobre la realidad, sobre las personas, sobre las circunstancias, sobre los hechos. Entonces, evidentemente, es una tecnología. Es una tecnología en esencia buena porque contiene información, bibliotecas enteras, permite comunicarse, pero mal utilizada
cuando se deforma la realidad, se agrede a las personas, se miente a la gente, se manipula a la opinión pública. ¿Hay alguien entonces en esto? Esa es la pregunta, la que parece que hay que responder. ¿Hay un aparato montado y montar un aparato demanda un presupuesto, una organización? ¿Se sabe algo de eso o no? Evidentemente hay plataformas organizadas, hay aparatos, hay tecnologías, hay inversión de recursos económicos millonarios. No somos nosotros una realidad aislada. Esto se ha estado utilizando en diferentes países del mundo para manipular, para generar malestar, para desinformar a la gente, para manipular sus mentes, para manipular su pensamiento, su sentimiento. Esto es lamentablemente una realidad. Algunos países han tomado decisiones tecnológicas al respecto, ¿no es cierto? Pero evidentemente estos hechos existen. Le quiero mostrar un tuit de Samuel Doria Medina, ministro, que dice, le voy a leer, ahí está. Evo y su rosca dijeron que no harían como los neoliberales que contrataban a extranjeros para redactar leyes. Mintieron. Código Penal Masista fue asesorado por Baltasar Garzón, español, Raúl Zaffaroni y Alberto Binder, argentinos, y Roberto Viciano, español, asesor de Hugo Chávez. La pregunta, ministro, ¿participaron extranjeros en la redacción del código? Y si eso es así, ¿eso es bueno, malo o no? Bueno, primero que el Código Penal ha respondido a una iniciativa y un desarrollo en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ha consultado las opiniones calificadas de juristas bolivianos, en primer lugar, profesores de las facultades de Derecho, especialmente de la Universidad Pública, particularmente de la Universidad Mayor de San Andrés, que yo conozco. Luego, seguramente ha consultado también opiniones especializadas de algunos expertos, Baltasar Garzón, el señor Zaffaroni, se encuentran entre los jurisconsultos de mayor renombre en el planeta, ¿no es cierto? Consultar una opinión de ellos más bien es un privilegio, y si ellos han dado sus opiniones técnicas sobre este código, a mí me parece maravilloso, porque una norma jurídica contiene institutos universales, ¿no es cierto? Puede contener figuras que hacen a la realidad nacional en determinados aspectos, pero también hay institutos universales. ¿Y se confirma? ¿Usted tiene la capacidad de confirmar? Bueno, yo sé que ha habido un proceso amplio de deliberación, de construcción, que se ha proyectado en términos de tiempo durante 3 años. Y evidentemente a mí me ha tocado participar en algunos eventos técnicos donde estas personas de primer nivel en el ámbito del derecho, ¿no es cierto?, que independientemente de la línea ideológica o de la postura política que uno pueda adoptar, un Zaffaroni, un Baltasar Garzón y otros jurisconsultos son de primer orden en el planeta, ¿no es cierto? Eso nadie lo puede negar. O sea, es un privilegio escucharlos, es un privilegio leerlos, es un privilegio que ellos hayan revisado también los contenidos de nuestro Código Penal. Muy bien. Y le pregunto, porque uno diría, cada que se va a hacer algún proyecto importante se requiere la participación de gente del exterior en cualquier ámbito de la actividad económica, cultural, académica. Hay intercambio de profesionales, etcétera. El tema es, ¿se lo informó esto oportunamente o es que la oposición lo devela ante el país? Yo pienso que autocríticamente el error que se ha cometido de parte nuestra es no haber socializado suficientemente los contenidos del Código Penal, ¿no es cierto? Y la oposición ha aprovechado hasta el nombre del código, porque Código Penal es un código sancionatorio, es un código que establece penas, y ha hecho coincidir, ha sincronizado con un momento en el que pretende estigmatizar al gobierno como un gobierno autoritario, dictatorial, no democrático, etcétera, y le ha empezado a contar una serie de mentiras a la gente. Es lamentable, o sea, todos tenemos derecho a hacer una actividad política y a defender la línea ideológica que le parezca más conveniente. Lo que no es ético es mentirle a la gente, manipularla,
provocar que en muchos casos salga a las calles confundida, atemorizada. De repente, si le han dicho a la gente que el código penal lo han redactado venezolanos o cubanos, y ahora resulta que aparecen otras personas extranjeras de renombre, reitero, tratadistas doctrinarios del derecho realmente de renombre, entonces de repente están incurriendo en una contradicción absoluta, ¿no es cierto? El señor Doria Medina está incurriendo en una contradicción absoluta, debería ponerse de acuerdo. Han redactado cubanos o ha participado el señor Garzón, han redactado venezolanos o ha participado el señor Zaffaroni. Reitero, son manipulaciones y mentiras, y realmente no hay un elemento técnico objetivo. Ahora, el presidente ha abierto la revisión del código y ha dicho, si hay algún artículo que está mal redactado, que tiene observación de fondo, bueno, vengan, hagan un cronograma con el Parlamento, participen entidades colegiadas, en fin, y revisemos todo el código. Hay tiempo para hacerlo, pero no politicemos este tema. Vea esta imagen, por favor. Es decir, la presencia de Zaffaroni en Bolivia no fue un secreto, ministro, salió en los medios de comunicación. Mostremos la parte superior, por favor. Esto salió en el diario Correo del Sur. Gobierno acude a penalistas como Garzón y Zaffaroni. Es decir, esto ya se sabía, ministro. Sí, se sabía, inclusive ellos han participado en eventos públicos, ¿no es cierto?, con la Fiscalía, con el órgano jurisdiccional, con los invitados del Colegio de Abogados, de universidades, en Sucre, en La Paz, en Santa Cruz ha habido un gran evento también. Entonces, estas personas que las conocemos por sus libros, que los que hemos tenido el privilegio de estudiar Derecho, los tenemos como unos sabios en el ámbito jurídico, nos han privilegiado con su presencia, con su orientación, con sus opiniones, con sus conocimientos, para orientar la construcción del Código Penal, y eso no es malo, o sea, eso es más bien un motivo de orgullo. Vamos a ver, permítame por favor lo que está diciendo el soberano, que está mirando y escuchando la entrevista. Desde Guarnes nos dicen, buenas noches, quisiera preguntar al señor ministro por qué no se consultó a la población para la elaboración del Código Penal. ¿Qué le puede responder a esa persona? Bueno, yo entiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha hecho muchas reuniones de trabajo técnico, de talleres, de mesas de trabajo con diferentes sectores sociales, ¿no es cierto? Los ha hecho con el transporte, los ha hecho con los propios médicos, han suscrito actas, pero de repente la debilidad es que no se ha comunicado suficientemente a la base, o de repente ¿A qué obedece esa debilidad, ministro? Una debilidad comunicacional, de repente una excesiva confianza en que lo que se ha revisado y consultado con dirigentes automáticamente iba a ser bajado hacia la base social, y de repente eso no ha ocurrido. Entonces ahí sí tenemos que ser autocríticos. Sigo leyendo. Pero tenemos otra nota de diario. Baltasar Garzón y otros juristas extranjeros ayudarán en la reforma de la justicia boliviana, y esto es página 7. Ministro, ¿qué quiere decir esto? ¿Estas presencias fueron informadas? Esas presencias fueron informadas, fueron registradas aún en medios de comunicación críticos. Página 7 es crítico con relación a la gestión del gobierno, ¿no es cierto? Ha tomado un posicionamiento. Ese es un asunto de ellos que lo respetamos, y precisamente registra la presencia de estos científicos del derecho penal en sus noticias, en sus registros, y pues eso corrobora de que la presencia de estos expertos de primer orden a escala mundial eran de conocimiento público. Sigo leyendo lo que dice el soberano. Buenas noches. El paro en Cochabamba hoy fue netamente ciudadano. Es la gente que dice basta al autoritarismo. Todos como ciudadanos sin color político hicimos que fuera contundente. Lean por favor textualmente los artículos 293 y 294. ¿Qué opinan? Creo que los ciudadanos no estamos fantaseando. Gracias. Y le quiero mostrar imágenes, la del dron, que muestra que las calles estaban vacías. ¿Fue contundente este paro, ministro? Sí, pero fíjese, Jimena,
Hace una semana exactamente Cochabamba paralizó actividades a convocatoria de un comité cívico, distinto al de hoy día. Era otro comité cívico, liderado por un señor de apellido Flores. Hoy día el comité cívico que se moviliza está liderado por un señor de apellido Torrelio. Hay una disputa entre dos dirigencias. El paro de la anterior semana no se sintió. El paro de hoy día sí redundó en la paralización de actividades. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior semana y esta semana? Que hoy día, esta mañana muy temprano, el transporte federado bloqueó con sus vehículos todas las arterias de la ciudad, las salidas a las rutas troncales, las salidas interdepartamentales inclusive. La policía no intervino, no reprimió, simplemente habilitó la salida a Oruro y La Paz y escoltó a las movilidades que tenían que desplazarse en esa ruta interdepartamental. Luego, muchos comercios y la actividad bancaria se instalaron en Cochabamba esta mañana, pero no había afluencia de gente porque no había medios de transporte para trasladarse y además, si uno utilizaba un vehículo particular, los trufis y los micros del transporte federado habían cerrado el desplazamiento en las arterias. Ahora, ciertamente en la noche se presenta una movilización de gente que cuantitativamente supera el promedio de movilización que se tenía en Cochabamba en la anterior semana. Y las consignas suelen ser todavía confusas, ¿no es cierto? Porque muchos se movilizan contra el Código Penal, otros dicen que el gobierno es autoritario, otros hablan de la sentencia del tribunal, es decir, hay una suerte de ambigüedad en esta movilización. Y de confusión, porque reitero, si el presidente ha anunciado que están abiertas las puertas para que cualquiera que quiera revisar el código y modificarlo venga a trabajar con el Parlamento, entonces poco a poco se va decantando la intencionalidad política de esta movilización. El presidente efectivamente dijo eso. La pregunta es, ¿está afectada la credibilidad del presidente? El mensaje del presidente tiene tres componentes. El primero, se abre la totalidad del código, es decir, agenda abierta. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no tiene nada que esconder, que si hay que revisar el tema de la religión, el tema de los derechos fundamentales, etcétera, pues adelante. Segundo, que puede provenir la demanda para ser cronogramado en esta revisión cualquier sector, experto, persona, entidad, ¿no es cierto?, que realmente tenga una observación fundada. Y tercero, que se pueden modificar los artículos que sean necesarios si hay realmente aspectos de fondo o de forma. Ahora, la convocatoria del presidente está siendo respondida. La convocatoria del presidente se ha presentado en un escenario de polarización, de politización, de electoralización prematura, ¿no es cierto? Y eso genera obviamente confusión todavía en algunos sectores, pero nosotros confiamos que a medida del paso de los días va decantándose este tema. Quiero mostrarle algo que dijo un concejal del MAS en Cochabamba, para que usted lo pueda comentar. Su nombre es Sergio Rodríguez. Martes 16 de enero 2018, estamos en mi barrio, en la zona de Las Cuadras, pedirle con todo respeto al gobierno, de una vez por todas, evitemos más conflictos. Ya le hemos privado de salud a la población, ahora le estamos privando del transporte. De una vez por todas, abroguemos este nuevo código penal y elaboremos un código penal en consenso, en democracia, con todos los sectores que hoy están movilizados y bloqueando no solo Cochabamba, sino todo Bolivia. Él es concejal del MAS. Bueno, es una opinión que no necesariamente coincide con la adoptada de manera oficial, pero de alguna manera expresa también el debate, la democracia, la pluralidad en el debate interno. Ahora, quienes dicen abroguemos el código, tienen la posibilidad de presentarse ante el Parlamento, programar las reuniones que sean necesarias y hacer conocer sus argumentos, pero que sean argumentos técnicos, ¿no es cierto? Porque si alguien me dice, yo quisiera que este código se elimine porque me han dicho
que no voy a poder transmitir en sucesión hereditaria mi patrimonio a mis hijos, que me lo demuestren, ¿no es cierto? Porque eso no se regula en una norma penal, se regula en una norma civil. Hay un código civil que garantiza la propiedad y la sucesión, y entonces ahí, por ejemplo, podríamos esclarecer las cosas. Por eso le preguntaba, por el tema de la credibilidad. Es decir, usted dice que muchas cosas que son mentira están siendo dadas por ciertas. Le pregunto, ¿lo que ha abonado la tierra para que las mentiras sean creíbles es una pérdida de credibilidad del gobierno? En este momento hay confusión en algunos sectores urbanos y en algunos jóvenes. Hay confusión porque ellos han recibido una serie de mensajes, una serie de mentiras, no los han terminado de procesar, ¿no es cierto? Y obviamente la manera de esclarecer cuando algo es verdadero o falso es establecer una correspondencia con los hechos. En 10 años no se le ha quitado una propiedad absolutamente a nadie, al contrario. Mire este meme, por favor. Tenés casa, lote, ya olvídate, dice. Ahora se llaman bien jurídico social. No podés vender ni heredar, lo manda el Código Penal. Comente eso. Esa realmente es... Ese es un terrorismo verbal, ¿no es cierto? Porque eso no existe. Le decían a la gente exactamente lo mismo el 2006. Le decían a la gente el 2008 lo mismo. Decían que en la Constitución íbamos a eliminar la propiedad privada, los colegios particulares, la religión. Decían inclusive que si alguien tenía un departamento con 3 dormitorios y usaba uno solo, tenía que cobijar a 2 indigentes en sus otros dos habitaciones. Y nada de eso ha sucedido. O sea, por eso digo, apelo a los hechos, a la objetividad que solamente nos pueden dar los hechos. Ninguna religión ha sido clausurada, ningún colegio particular, ninguna empresa privada, más bien se han multiplicado, las propiedades se han multiplicado porque hay más circulante, más ingresos para las familias bolivianas, hay programas de vivienda social, etcétera. Entonces, los hechos son categóricos, pero hay un momento de confusión del que seguramente vamos a salir de a poco en la medida que se vayan esclareciendo las cosas. Voy a leer mensajes del Soberano desde La Paz. ¿Dónde estaba la oposición cuando se hacía la ley y ahora se hacen defensores? Piensen bien, de las de La Paz, gracias, nos dicen. No, ministro, por favor sean más humildes, respeten el voto para tranquilizar al país. Ministro, gracias por haber estado esta noche en No Mentiras. Al contrario, muchas gracias, un saludo. Buenas noches. Y antes de irnos a la